Buenas tardes, queridos hermanos, bienvenidos. Vamos a hacer nuestra oración de invisibilidad y después seguiremos a la lectura del Evangelio. Ave María Purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Dios, de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo unigénito y del Espíritu Santo, apártense espíritus malignos para que no puedan ver ni oír nuestras actividades con nuestros planes, y para que no puedan engañarnos, ni perseguirnos, ni interferir en nuestros planes y proyectos, o causar confusión en nuestros esfuerzos por servir a Dios. El Señor nuestro Dios les ordena que se aparten y nunca vuelvan. Oh Señor Santísimo y Todopoderoso, haznos invisibles a nuestros enemigos. Amén. Te suplicamos, amado Padre, que por la intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Bougain, de todos los ángeles santos y benditas almas del purgatorio, y especialmente de San José, San Benito, San Cipriano, Santa Bernadette Subirú, Santos Francisco y Jacinta Marto, San Judas Tadeo, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, arcángeles del Señor, Santa Faustina Kowalska, San Juan Pablo II, Santas Perpetua y Felicitas, San Charbel y todos los santos y santas de Dios, para que esta transmisión sea resguardada por tus ejércitos celestiales y que sea defendida, y sean nulificados todos los ataques del demonio a través de los santeros, satánicos, budistas, hinduistas, yorubas, protestantes, ateos, brujas y brujos, practicantes de vudú y demás formas de brujería, herejía, blasfemia y sus actos, maldiciones, brujerías, trabajos, sortilegios, hechicerías y demás actos de venganza, para que no puedan dañar de forma alguna el canal, la transmisión, los asistentes en vivo y en diferido, y sobre mi persona. Y te suplico derrames tu especial bendición sobre cada uno de nosotros, y sobre cada persona que entre al live, para que la luz de tu bendición toque lo más profundo de nuestras almas y de sus almas, y nos mueva a una profunda conversión. Asimismo te pedimos la asistencia del Espíritu Santo, para que con sus divinas inspiraciones nos guíe a entender de manera perfecta la verdad que has plasmado a través de los evangelistas en la Sagrada Escritura. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas tardes, queridos hermanos, buenas tardes Yesenia, buenas tardes Roxana, buenas tardes a todos los que se van uniendo. Pues vamos a seguir con nuestra lectura de la Sagrada Palabra de Dios, de la Sagrada Biblia. Y pues el día de ayer veíamos estos signos que Jesús había hecho sobre estos endemoniados, que los había liberado, y veíamos este signo de contradicción que tenemos con nuestros hermanos protestantes sobre estos pasajes del Evangelio en donde supuestamente Jesús habla mal de su madre, cuando vimos que esto no es así. Ahora vamos a entrar a una parte de los Evangelios que es cuando Jesús empieza a enseñar a la población judía en parábolas. Él les hablaba en parábolas porque sus corazones no estaban preparados para entender la verdad, si no era a través de estos ejemplos. Entonces, él va a empezar a hacer parábolas a través de las cuales va a enseñar cómo es el reino de los cielos y cómo es el reino de Cristo sobre la tierra. Y para ello va a utilizar estas parábolas. Vamos a escucharlas y ahorita comentamos de ellas. Sería el capítulo número 13. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino, y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol se quemaron, y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena, y dieron frutos, unas 100, otras 70, y otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le dijeron:
¿por qué les hablas por medio de parábolas? Él les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a quien tiene se le dará todavía más, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice, por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda, y no se conviertan, y yo no los cure. Felices en cambio los ojos de ustedes, porque ven, felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. Escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en un terreno pedregoso es el hombre, que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya 60, ya 30 por uno. Y les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en el medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron, Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él les respondió, esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Y entonces diré a los cosechadores, arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero. También les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin parábolas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Entonces, dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron, «Explícanos la parábola de la cizaña en el campo». Él les respondió, «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. La cizaña son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y éstos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga.
El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedica a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores sacan a la orilla y sentándose, recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los buenos de los malos, para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó, todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Cuando Jesús terminó estas parábolas se alejó de allí y al llegar a su pueblo se puso a enseñar a la gente en su sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde vienen, decían, esa sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotras todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Entonces les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces nos encontramos con estas enseñanzas que nos da nuestro Señor Jesucristo a través de las parábolas y que nos hablan estas parábolas en concreto del reino de los cielos. Después nuestro Señor Jesucristo va a usar más parábolas ahora para explicarnos otros temas. Pero en este caso nos está hablando del reino de los cielos y nos está hablando de cómo nosotros debemos actuar para poder llegar al reino de los cielos y no perdernos en esto que él dice que es el rechinar de dientes y el llanto, ¿sí? Un lugar de sufrimiento. Imagínense un lugar en donde rechinan los dientes, el dolor que debe de sentirse, multiplicado obviamente, y además el sonido tan espantoso de este rechinar, ¿no? A veces cuando rechina el unicel, a muchas personas les molesta ese rechinido del unicel. Lo que hacía nuestro Señor Jesucristo con esta analogía era decir, es algo muy molesto, es algo terrible lo que va a suceder si ustedes no cumplen mi palabra y van al reino de los cielos. Entonces, San Mateo recoge estas parábolas que nos hablan sobre el reino de los cielos. En el sembrador Jesús siembra las semillas del reino de los cielos y nos dice que hay tres posibilidades, ¿no? Las semillas que caen a la orilla del camino, que nunca dan buenos frutos. Luego las semillas que caen en tierra poco profunda, que brotan, pero llega el sol y las quema. Luego las semillas que crecen entre espinas y se ahogan con las espinas. Y finalmente las semillas que caen en tierra buena y dan frutos. Y van a dar distintos frutos, unas el 100%, otras el 60% y otras el 30%. Y nosotros debemos de ver en dónde están cimentadas nuestras raíces. Nuestras raíces están cimentadas a la orilla del camino, en donde no pueden dar buenas raíces, o están cimentadas en esta tierra que son aquellas personas que tienen un milagro, que reciben una gracia, que les interesa la palabra de Dios, pero que al poco tiempo se aburren y dejan, ¿no? Son inconstantes y no continúan aprendiendo de Dios, no continúan sirviendo, no continúan yendo a misa, no continúan rezando el rosario, y entonces no dan buenos frutos porque son inconstantes.
o somos las semillas que cayeron entre las espinas, que nos dejamos agobiar por nuestros problemas, por las preocupaciones, por el trabajo, por la escuela, por otras cosas que no son Dios, y a Dios lo hacemos a un lado, y entonces todas esas espinas, todos esos problemas nos consumen y nos impiden ver a Dios, nos impiden seguir a Dios y nos impiden conocer a Dios. Y finalmente, o somos estas semillas que caen en tierra buena y entonces estamos dando frutos, frutos de amor, frutos de conversión. A lo mejor no vamos a dar el 100, vamos a dar 60 o 30, pero estamos produciendo, estamos llevando a la conversión a las almas, estamos proclamando el Evangelio, estamos mostrándole el amor a nuestros hermanos. Y luego Jesús nos recuerda este pasaje del profeta Isaías. Dice, por más que oigan, no comprenden, por más que vean, no conocen. El corazón de este pueblo se ha endurecido. Eso se los decía en aquel momento a los judíos, pero si lo pasamos a este momento también nos lo dice a nosotros, al mismo pueblo católico y también al pueblo que se ha separado de la Iglesia Católica. Les dice, su corazón se ha endurecido, se ha llenado de soberbia, y por esa soberbia y por ese corazón endurecido, no ven, no comprenden, no conocen y no escuchan. Y aunque vean milagros, como los milagros eucarísticos, como los milagros que obra la Virgen, como los milagros en las imágenes, no lo comprenden, no lo entienden porque han endurecido su corazón. Y en un corazón endurecido el Espíritu Santo no puede obrar sus inspiraciones. Ese corazón endurecido le permite al Espíritu Santo moverlo, le impide actuar en su entendimiento y hacer que esa persona pueda entender los misterios de Dios. Por eso nosotros no debemos dejar que nuestro corazón se endurezca. A veces las preocupaciones o los problemas hacen que nosotros tengamos rencores, resentimientos, hacen que nosotros incluso nos olvidemos de Dios. Y eso va endureciendo nuestro corazón poco a poco. Y no podemos permitir que el corazón se endurezca, porque el Espíritu Santo ya no podrá actuar en nosotros. Dice, tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos. ¿Y por qué no dice, les han tapado sus oídos y les han cerrado sus ojos? Porque ellos mismos han decidido tapar sus oídos y cerrar sus ojos. Han decidido que los milagros que se obran son un engaño, son producto de la Iglesia Católica o son falsos, incluso se atreven a decir que vienen del demonio, pero no se atreven a ver que son obra de Dios, que son obra del Espíritu Santo, porque ellos mismos han tapado sus oídos y han cerrado su corazón. No quieren entenderlo. Dice, su corazón no comprende, no se convierten y yo no los curo. Para que haya la sanación, para que Dios nos pueda curar, necesitamos convertirnos. Necesitamos estar caminando conforme al Evangelio. No podemos esperar que Dios nos sane, que Dios nos cure cuando estamos en pecado mortal, porque nosotros hemos rechazado la gracia de Dios. Y con el rechazo de la gracia de Dios, rechazamos también esos milagros que Dios quiere hacer en nuestra vida. Tenemos que caminar en la gracia de Dios para que entonces el Señor derrame esos milagros en nuestra vida, nos cure tanto nuestras enfermedades espirituales como las físicas, y nos ayude en nuestros problemas. Por eso les dice a sus discípulos, felices los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Es decir, felices ustedes, dichosos ustedes porque entienden lo que les digo, porque ante los milagros se convierten. Seamos parte de este grupo de discípulos que ante los milagros y ante las maravillas nosotros seguimos caminando con Dios, y aunque no haya milagros y aunque no haya estas manifestaciones, también sigamos fieles al Evangelio. Después nos va a hablar de la parábola de la cizaña. Y tenemos este campo en donde se sembró el trigo
un trigo bueno, y en donde el enemigo llega y empieza a sembrar unas plantitas de cizaña, ¿no? Después, cuando brotan las plantas, los que estaban ahí cuidando el campo se dan cuenta que hay plantas extrañas y van y le avisan al dueño del campo. Le dicen, oye, pues aquí estamos encontrando plantas que no son trigo. Vamos y las arrancamos. Y les dice el dueño, no, porque si arrancan esa planta, también se van a llevar la raíz y las plantas del trigo. Entonces hay que esperar. El enemigo puede sembrar en nosotros la cizaña y puede infiltrarse incluso en la misma iglesia con la masonería. El Señor no va a detener todo de golpe. A veces la gente se pregunta, ¿por qué Dios permite la maldad? A veces incluso dicen, ¿por qué Dios creó la maldad? ¿No? Dios no creó la maldad, pero Dios la permite, porque es la misma libertad del hombre, que Él no puede meterse en esa libertad que Él mismo nos ha dado, y además Él está esperando el momento en el cual esa maldad sea destruida. Ese momento, les dice Jesús a sus discípulos, será al final de los tiempos. Nosotros debemos ser esos trigos que aún en medio de la cizaña crecemos y damos frutos. Y llegará el momento en el que el Señor nos tenga que juzgar y que nos va a decir, tú eres trigo o tú eres cizaña. Y a la cizaña, a estas personas que hacen el mal, que llevan el odio, que se dejan llevar por los sentimientos humanos y por las pasiones, por los pecados capitales, dice el Señor, los van a poner en manojos y los van a quemar. Y serán lanzados a este lugar en donde será el crujir de dientes y el llanto, el lugar que dice el horno ardiente y que es la referencia del infierno. Nos está diciendo, si tú haces el mal y no te conviertes, te vas a ir al infierno. ¿Sí? Entonces nosotros debemos cuidar nuestra vida y analizar nuestra vida para ver si estamos dando frutos de amor o estamos dando frutos de odio. No podemos permitir que el odio invada nuestra vida. Ni el odio ni los pecados capitales. Porque a partir de ahí, leíamos en alguno de los evangelios, a partir de la gula empiezan a entrar los demás pecados, ¿sí? Nosotros le damos entrada a la gula, decimos es que yo me lo merezco, es que yo me voy a permitir este placer, y cuando menos nos damos cuenta, estamos hasta el cuello de pecados, hasta el cuello de ofensas hacia Dios, y no nos convertimos, ¿no? Poco a poco nos vamos alejando del Señor. Entonces no hay que permitir eso. Después el Señor hace pequeñas parábolas, la parábola del tesoro, de la perla y de la red. Tenemos la del tesoro que dice, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre ve que allá hay un tesoro y compra el campo, ¿no? Y entonces se adueña de ese tesoro. Luego dice también el de la perla, que es un negociante que se dedica a buscar perlas finas. Y al encontrar una de gran valor, vende todo lo que tiene y compra esa perla, una perla valiosa. Y también está la parábola de la red, dice, es una red que se echa al mar, se llenan de peces y entonces cuando ya se recoge, los pescadores escogen los peces buenos y lo demás lo tiran, ¿no? En la parábola del tesoro y en la parábola de la perla nos está haciendo una invitación nuestro Señor Jesucristo a ver lo realmente valioso. Lo realmente valioso no es el dinero físico, no es un trabajo, no es una buena escuela, no es una carrera, no es tener un buen esposo, no es tener hijos, no es vivir en una ciudad de lujo, tener una casa de lujo. Lo verdaderamente importante es ganarse el cielo, ganarse el reino del cielo. Y eso se logra a través de los sacramentos y a través de las obras de misericordia. Lo mismo pasa con la perla, ¿no? El hombre deja todo lo que tiene y se enfoca en esa perla que es valiosa, que encontró y que va y vende todo lo que tiene y compra esa perla, compra el reino de los cielos.
Es una invitación a que nos desapeguemos de todo lo de la tierra. ¿Qué significa desapegarse de las cosas de la tierra? Significa que si hay dinero, estoy feliz y en paz. Pero si no hay dinero, también estoy feliz y en paz. Si tengo para irme de viaje, estoy feliz y en paz. Pero si llega un momento en el que el Señor no me da el dinero para irme de viaje, también estoy feliz y en paz. Si tengo un novio, un esposo, o una esposa, una novia, estoy feliz y en paz. Pero si no lo hay, también estoy feliz y en paz. Eso significa desapegarse. Cuando uno está pegado a algo y falta, empiezan los problemas, ¿no? Nos sentimos mal, nos sentimos tristes, nos deprimimos, estamos desesperados. Y eso pasa sobre todo en las cosas económicas. Pero el desapegarnos es confiar en Dios, y si tenemos las cosas o no las tenemos, estamos felices, estamos en paz y buscamos las soluciones a esos problemas. No nos molestamos, ni caemos en ira, ni caemos en excesos. ¿De acuerdo? Y en el caso de los peces, está haciendo las parábolas nuestro Señor Jesucristo con esto como la del trigo, como la de la cizaña. Está diciendo los peces buenos serán apartados y los peces malos o aquello que no forma parte de los peces, aquello que no se puede comer, es tirado, es arrojado lejos, ¿no? Dice, así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de los justos. ¿De acuerdo? Alejandro, estamos hablando de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Leímos el capítulo número 13 del Evangelio según San Mateo y estamos hablando de estas parábolas. Estamos viendo cómo podemos utilizar estas parábolas y aplicarlas en nuestra vida. ¿Sí? Muy bien. Después, ya nuestro Señor Jesucristo va a visitar Nazaret. Recordemos que él nació en Nazaret, después se tuvo que ir a Egipto y luego nace en Belén, se va a Egipto y en sueños José es alertado que no regrese a Belén, que se vaya a Nazaret, que es una ciudad de Galilea. Y ahí va a vivir toda su infancia, va a vivir la adolescencia y después ya se va a ir al desierto y se va a ir a predicar a Jerusalén. Cuando Jesús vuelve a Nazaret, pues las personas de Nazaret lo conocían, sabían que él era hijo de María, de José, y sabían quién era su familia, sus primos, sus amigos. Y aquí la Sagrada Escritura nos habla, y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, y luego dicen nuestros hermanos protestantes que la Virgen María tuvo más hijos. No, la Virgen María no tuvo más hijos. Lo que pasa es que en el tiempo antiguo, en el tiempo de Jesús, a los primos y a los amigos se les decía hermanos, ¿sí? Ya veíamos, por ejemplo, en el libro de Tobías, cómo se decían hermanos incluso los esposos. Pero aquí estamos viendo que Santiago, José, Simón y Judas son su familia, son amigos y son primos. Entonces por eso le dicen, no son sus hermanos o sus hermanas. En ningún momento dice, no son los hijos de María. Entonces sí, ahí ya no habría lugar a dudas. Pero no está diciendo eso, está diciendo, son hermanos suyos, ¿sí? Y nos encontramos con que Jesús dice, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Estas palabras nos muestran una realidad que vivimos en nuestras familias. Nosotros a veces les hablamos de Dios a nuestros familiares, a nuestros primos, a nuestros padres o a nuestros hijos, y lo que hacen es ignorarnos, causamos burla, se ríen de nosotros, nos ignoran, o hacen como que nos escuchan y no nos hacen caso. Eso es lo mismo que le pasó a Jesús en su tierra. Él iba dispuesto a hacer milagros, iba dispuesto a ayudarlos, y ellos lo despreciaron, no creyeron en él. Y entonces, por eso, no pudo hacer
milagros en esta región, en Nazaret, por la falta de fe de la gente. Nuestras familias muchas veces no se convierten a pesar de lo que les decimos porque no confían en nosotros. Por eso lo mejor que podemos hacer por esas personas, por nuestra familia, es hacer oración. Pedirle a Dios que toque sus almas para que se conviertan. De esa manera nosotros hacemos más que si les estamos diciendo, estás en pecado, estás ofendiendo a Dios, te va a hacer el infierno. Eso lo único que va a hacer es mover el corazón a que se endurezca, y lo único que va a hacer es hacer que las personas no se conviertan. Entonces, mejor hacer oración a Dios por estas personas, y Dios se encargará de tocar sus almas. Podemos ver que ellos a veces caen en problemas, podemos ver que van a sufrir, pero en esos momentos de sufrimiento y de problemas es en donde van a voltear a ver a Dios. Por eso Dios muchas veces nos manda el sufrimiento, nos manda los problemas, porque nos hemos alejado de Él, y Él quiere que volvamos los ojos a su Trinidad Santísima y a su Iglesia. Entonces, no nos extrañe que pidiendo su conversión vengan problemas y vengan sufrimientos. Es parte de su proceso. Y hay que seguir pidiéndole a Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Ahora vamos a hacer nuestra novena a la Virgen del Carmen y después hablamos de Nuestra Señora, de estas apariciones en Bélgica. ¿De acuerdo? Kiara, qué bueno que esté en un curso de Biblia. Sí, es precioso conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y no sé si ya había escuchado antes, pero hay unas revelaciones de nuestro Señor que le dio a María Valtorta. El libro se llama El Evangelio como me fue revelado, y ahí nuestro Señor Jesucristo explica con mayor detalle aspectos del Evangelio y da enseñanzas muy preciosas. Entonces puede consultar esos libros de María Valtorta, El Evangelio como me fue revelado, o también lo puede encontrar como el poema del hombre Dios, ¿sí? Yo los voy a subir a la biblioteca de Caminando en la Fe Católica para que ahí lo puedan descargar. En Telegram, ahí está el enlace y ahí lo puede descargar, ¿de acuerdo? Rocío, si quiere encontrar clases de Biblia, hay unas que está dando el padre Javier Luzón. Están en su canal que se llama Tiempo de Respuestas con Javier Luzón. Y ahí se va a donde dice listas de reproducción, y ahí va a encontrar una que es curso de Biblia. Y están los videos explicando cada uno de los libros de la Sagrada Escritura, y el padre va explicando muchas cosas que él, como sí conoce de teología y de filosofía, puede profundizar más en eso, ¿sí? Yo lo único que hago es que nosotros podamos leer la Sagrada Escritura y que podamos utilizar lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo y aplicarlo en nuestra vida, ¿sí? Para profundizar en eso, puede buscarlo en YouTube, ¿sí? Con el padre Javier Luzón. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer nuestra novena a la Virgen del Carmen. Denme un momentito para cambiar la imagen. Ahí está. Entonces, el día de hoy estamos en el segundo día a la novena a la Virgen del Carmen. Vamos a empezar haciendo la consagración y después vamos a hacer las invocaciones. Luego vamos a hacer una pequeña reflexión y finalmente tendremos la oración final. Estas oraciones ya las tienen, ya se las subí al canal de Telegram de Caminando en la Fe Católica, así lo encuentran y ahí lo pueden descargar. También los invito a que voten allí en el canal de Telegram para elegir el santuario del cual hablaremos la siguiente semana, ¿de acuerdo? Vamos a hacer nuestra oración. Ave María Purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, Reina y Madre del Carmelo,
Venimos hoy a consagrarnos a ti, pues toda nuestra vida es como un pequeño tributo por tantas gracias y beneficios como hemos recibido de Dios a través de tus manos. Y porque tú miras con ojos de particular benevolencia a los que visten tu escapulario, te ruego que sostengas con tu fortaleza mi fragilidad, ilumines con tu sabiduría las tinieblas de mi mente, y aumentes en mí la fe, la esperanza y la caridad, para que cada día pueda rendirle el tributo de mi humilde homenaje. El santo escapulario atraiga sobre mí tus miradas misericordiosas, sea para mí prenda de tu particular protección, en luchas de cada día, y constantemente me recuerdes el deber de pensar en ti y revestirme de tus virtudes. De hoy en adelante me esforzaré por vivir en suave unión con tu espíritu, ofrecerlo todo a Jesús por tu medio y convertir mi vida en imagen de tu humildad, caridad, paciencia, mansedumbre y espíritu de oración. Oh Madre amabilísima, sosténme con tu amor indefectible, a fin de que a mí, pecador indigno, me sea concedido un día cambiar tu escapulario por el eterno vestido nupcial, y habitar contigo y con los santos del Carmelo en el reino de tu Hijo. Amén. Ahora vamos a hacer las invocaciones. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con Dios, mi Salvador, porque me ha dado por madre a su madre, reina y flor del Carmelo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señora, tráeme a tu monte santo, y alégrame en tu casa de oración. Condúceme, Virgen María, a la tierra del Carmelo, para que pueda comer sus mejores frutos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre, que tu blanca sombra invisible acompañe mis pasos, llevándome hacia Cristo, mi origen y meta. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre, que siempre me mantenga unido a ti, con lazos irrompibles, practicando seriamente las virtudes. Amén. La reflexión de hoy es sobre María como una mujer creyente. Nosotros, al contemplar a la Santísima Virgen María, vemos cómo cuando se le aparece el ángel, ella tenía fe. Sí, se sorprende, es natural ante la presencia magnífica del ángel, y al oír este mensaje, que ella sabía que iba dirigido para la que sería la madre del Señor. Ella pensaba que ella le pedía a Dios que pudiera ser parte de la servidumbre de la madre del Señor. Ella jamás se imaginó que el poder de Dios la iba a tocar y la iba a elevar a tal grado y a tal honor de ser la madre del Señor. Cuando ella recibe este anuncio del ángel, se sorprende, se exalta y se llena de gozo. Y el ángel del Señor le avisa y le dice que ella será la madre de Dios. Y ella, creyendo y confiando, le dice: hágase en mí según tu palabra. Ese hágase en mí según tu palabra es aceptar la voluntad de Dios en su vida. Y así nosotros debemos aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso nosotros debemos repetir cada día: Señor, hágase en mí según tu palabra. Si te pido que me ayudes, te pido que me escuches, pero si no es tu voluntad, no lo hagas. Y si es tu voluntad, ayúdame, socórreme. La Virgen Santísima muestra esta fe, se muestra como esta mujer creyente durante toda su vida. Y llegando el momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, aún ahí con el mayor dolor,
ella cree y confía en que la promesa de Dios es auténtica y se va a cumplir. Y es así como en la soledad y en la oración espera la resurrección de su Hijo. Y ella merece la gloria de ser la primera en ver a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Ella recibe antes que María Magdalena la visita de su Hijo, lo ve glorioso y se llena de gozo y de alegría porque su Hijo ha vencido la muerte. Esa recompensa de su fe, de su confianza, la recibe siendo coronada como reina y señora de toda la creación. Por eso nosotros debemos confiar en Dios y tener la fe en que sus promesas son auténticas y se van a cumplir en nuestra vida. Aprendamos de la Santísima Virgen su fe y su confianza y nosotros practiquemos esta misma fe y esta misma confianza en nuestra vida. Vamos a hacer ahora la oración final. Te suplicamos, Padre, que nos asista con tu intercesión poderosa la Santísima Virgen María y Reina del Carmelo, para que guiados por su ejemplo y protección, lleguemos hasta la cima del monte de la perfección que es Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hemos terminado esta novena de la Virgen del Carmen y ahora vamos a ver las apariciones que tuvo la Virgen María en Bélgica. Son dos y van casi de la mano. Unos meses separaron unas apariciones de otras. Vamos a ver hoy las apariciones que tuvo primero, que se dieron en un pueblo que se llama Beauraing, así se escribe, y que en belga se lee como Bougain. Entonces, la Virgen Santísima se le aparece a varios niños que pertenecían a dos familias. Una familia era los de Yembra y la otra familia era los Bosón. Y los nombres de los niños, de los videntes, son... A ver, denme un momentito. Fíjense, es André y Gilbert de Yembra, de 15 y 9 años. Y tenemos también a Fernand, Gilbert y Albert Bosson. Ellos tenían 15, 13 y 11 años cuando tuvieron la aparición de la Santísima Virgen. Hay un video en internet, en YouTube, que es una entrevista que le hacen a uno de estos videntes ya cuando ya es mayor. Se las voy a mandar al grupo de Telegram para que puedan ver esta entrevista que le hacen y en donde explica más o menos cómo fueron las apariciones, para que puedan oírlo de la boca del propio vidente, de la propia mujer que vio a la Santísima Virgen cuando era niña. Entonces, las apariciones se van a dar después de la Primera Guerra Mundial y después de las apariciones de Fátima. Y antes de la Segunda Guerra Mundial. Va a ser como un aviso para que las familias se conviertan y no venga esta guerra. Como siempre pasa, no escucharon a la Santísima Virgen, en este tiempo no escuchamos los mensajes de la Virgen y lamentablemente vino la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver cómo fue la aparición. Un día los niños fueron al convento a recoger a Gilbert y jugaban frente a la puerta. De repente Alberto exclamó emocionado: «Miren, la Virgen vestida de blanco está caminando en el puente». Las niñas no le prestaron ninguna atención. Pero entonces Fernand, por el tono de alarma en la voz de su hermano y por la expresión de su rostro, le hizo caso y miró hacia donde le señalaba. Al mirar se quedó congelada. Las otras niñas, mientras tanto, no habían todavía mirado y dijeron: «Tonta, es solo la luz de un automóvil». La insistencia de Alberto hizo que voltearan. Según miraban hacia arriba, todos veían a la Virgen y quedaban conmovidos. La Virgen estaba sobre el puente. Estaba iluminada. Su vestido blanco y largo oscilaba en el viento.
Parecía como si estuviera caminando sobre una nube. Los niños pudieron distinguir que estaba caminando en el aire. No sabían qué hacer e inmediatamente Alberto tocó el timbre del convento. Las chicas empezaron a dar golpes en la puerta con todas sus fuerzas. Ellas se habían espantado. Gritaban y lloraban al mismo tiempo. Abrieron la puerta y la hermana Valenia, por la gran conmoción que estaban tocando la puerta, preguntó qué estaba pasando. Todos los niños gritaron al mismo tiempo: «Mire, hermana, la Virgen está caminando sobre el puente, vestida toda de blanco. Tenemos miedo». La hermana trató lo mejor que pudo de ver, pero no podía distinguir nada. Pensó que quizás se estaban refiriendo a la imagen de Nuestra Señora de Lourdes que estaba en la gruta. Encendió la luz para que ellos pudieran ver mejor y vieran que era solamente una imagen. Pero los niños insistían en que veían a la Virgen en el puente. Ella les dijo: «Eso es solo una rama en el viento, las estatuas no caminan». Los niños insistieron en que la Santísima Virgen estaba caminando sobre el puente. La hermana esforzó sus ojos, pero no pudo ver nada. En ese momento Gilbert salió por la puerta e inmediatamente vio la visión, por lo que exclamó maravillada: «Miren». Ella también estaba viendo a la Virgen, pero la monjita no les creyó, y durante la cena en su convento, esta monjita le contó la historia a la Madre Superiora, la hermana Teófila, y al resto de la comunidad. La respuesta de Sor Teófila fue tajante: «Hermana, ¿cómo puede usted contar una historia como esa? Suena tan infantil como esos niños». Mientras tanto, los niños, corriendo hacia la casa de los de Yembra, vieron pasar a un hombre en la calle. Por sus expresiones él pensó que había fuego en algún lugar y les preguntó: «¿Qué ha sucedido?». Y uno de los niños contestó: «Hemos visto algo blanco». Cuando llegaron a la casa de los de Yembra, Germán estaba sentada en la mesa junto con dos amigos, Raymond y Jules. Inmediatamente supo que algo le sucedía a los niños, pues estaban sin respiración y sus rostros estaban enrojecidos, y todos hablaban emocionados al mismo tiempo. Vemos aquí cómo se da esta primera aparición de la Santísima Virgen, cómo se muestra a estos niños con esta blancura en sus vestidos que nos muestra su pureza, que nos muestra que es la Inmaculada Concepción. Y vamos a ver que después, en alguno de los mensajes que le va a dar a los niños, les va a decir: «Yo soy la Inmaculada Concepción», ¿no? Por eso ella viste con estos trajes blancos, con estos trajes de suma pureza. Y también vemos que ellos eran los únicos que podían ver a la Virgen. Cuando tocan a la puerta del convento y abre la monjita, pues la monjita veía todo normal, no podía ver lo que los niños veían, porque la gracia de Dios estaba derramada sobre esos niños, y el Espíritu Santo les permitía ver a la Virgen solo a los niños, a nadie más. Entonces, pues los niños se emocionan, pero pues empiezan los problemas porque nadie les cree, ¿no? Y llegando a su familia tampoco les va a creer. Vamos a ver lo que pasó en ese momento. Dice: «Creo que vimos a la Santísima Virgen. Yo pienso que era la estatua que se movió. La Santísima Virgen estaba caminando». Era lo que decían los niños. La respuesta fue incredulidad y disgusto. La hija mayor de los Dillembra, Jean, dijo: «¿Ustedes dos ven a la Virgen? Si yo la hubiera visto sería diferente, pero ustedes dos no son lo suficientemente buenas». Germain mandó a sus dos hijas a dormir y le dijo a los tres niños de Bosón lo mismo, que se fueran. Fíjense aquí la actitud de la hermana mayor de los niños videntes, hija de los Dillembra. Les dice: «¿Ustedes dos ven a la Virgen?». Y habla con soberbia, dice: «Si yo la hubiera visto sería diferente», ¿no? Ella se sentía muy buena. Esta actitud muchas veces nos pasa a nosotros y nos creemos muy buenos. Pero si nosotros analizamos nuestra vida, veremos que no somos tan buenos como decimos.
Y esos puntos en los que nosotros nos sentimos muy buenos, tenemos que fijarnos para que esos puntos que estamos actuando mal los cambiemos y entonces seamos realmente buenos. Analicemos nuestra vida, porque cuando empezamos a decir es que soy muy bueno, el demonio nos está tentando con la soberbia. Y a veces nos hace sentirnos santos, nos hace creernos santos y perdemos la humildad, ¿sí? Entonces hay que estar muy vigilantes y que no nos pase como a esta muchachita que se sentía muy piadosa, que se creía muy buena y que en realidad no lo era. Su corazón demuestra la soberbia. Está mostrando estos frutos de soberbia. Vamos a seguir viendo lo que sucedió con estos niños. Los padres de la familia de Yembra le dijeron a los niños de la familia Bosón: ahora ustedes escúchenme, no le digan nada de esa tontería a sus padres. Ellos, sin embargo, le comunicaron todo a sus padres, no le hicieron caso a la señora. La Virgen sigue apareciéndose, sigue mostrando apariciones a los niños. Los primeros 3 días no les dijo absolutamente nada, solamente se les aparecía y se les mostraba. La gente le preguntaba: ¿qué dijo la Virgen? Y la respuesta de los niños era: nada. Finalmente, el viernes 2 de diciembre, la Virgen contestó. Los niños le preguntaron: ¿es usted la Virgen Inmaculada? Ella movió su cabeza y abrió sus brazos. Después le preguntaron: ¿qué quiere usted de nosotros? Y es la primera vez que habló la Santísima Virgen en estas apariciones, y les dijo: siempre sean buenos. Los niños respondieron: sí, nosotros siempre seremos buenos. Pero muchos entre la gente, cuando se enteraron del mensaje, protestaron y dijeron: ¿eso es todo? La gente esperaba un mensaje más largo, un mensaje completo, pero la Santísima Virgen es concreta. Va y les dice solamente: sean buenos. Ese sean buenos para un niño lo entiende mucho mejor que un adulto. Y los niños entendieron perfectamente ese sean buenos, ese pórtense bien, ese no rezonguen a sus padres, significaba hacer lo que los mayores decían, significaba no dejar comida en el plato, significaba no ser groseros. Pero para un adulto es muy difícil ver eso de sean buenos porque el pecado ha enceguecido los ojos y ha bloqueado la acción del Espíritu Santo. En los niños no pasa así. Por eso la Virgen no tenía que dar mensajes largos y extensos, sino mensajes cortitos, mensajes que los niños iban a entender perfectamente. Y mensajes que hasta un adulto iba a entender, ¿no? Sean buenos. Después, al siguiente día, el sábado 3 de diciembre, los niños repiten las preguntas, vuelven a preguntar: ¿es usted realmente la Virgen Inmaculada? Y ella mueve su cabeza diciendo sí. Y después vuelven a preguntar: ¿qué quiere usted de nosotros? Y la respuesta de la Virgen fue: ¿es verdad que ustedes siempre van a ser buenos? Y los niños responden: sí, nosotros siempre seremos buenos. Vemos que los mensajes que da la Virgen son cortitos, ¿no? Los niños entienden que la Virgen quiere que sean buenos, que sean santos, que vayan por el camino que Dios les dice. Pero a la gente pues como que no le gustaba que nada más la Virgen les dijera eso, ¿no? O sea, la gente quiere mensajes completos, la gente quiere mensajes más elaborados, pero a veces lo más sencillo es lo mejor, porque se entiende mejor. Y además de estas oposiciones iniciales que tuvieron los niños por lo cortito de los mensajes, tenemos oposición por parte de su familia que decía: ¿cómo estos pueden ver a la Virgen, no? Si no son buenos. Y también tenemos oposición por parte de la iglesia. A veces pensaríamos que como se trata de apariciones de la Virgen, los sacerdotes van a decir: qué bueno, gloria a Dios, y van a aceptar a los videntes. Pero la iglesia trabaja con cautela. Y estos niños enfrentaron la oposición también del sacerdote del pueblo. Tampoco creía en estas apariciones. Como el sacerdote no creía, nadie les podía ayudar a discernir
si era bueno lo que estaban viendo o era malo, nadie los guiaba. Y al contrario se burlaban de ellos y les decían que eran unos mentirosos. Además de los mensajes cortitos, la Virgen no hacía milagros, no hacía milagros espectaculares. Y entonces no se producía el sensacionalismo que se producía en otras apariciones. Acababan de pasar las apariciones de Fátima y en ellas veían que la gente se curaba, veían que danzaba el sol, veían cosas extraordinarias. Y en estas apariciones veían unos mensajes muy cortitos y no veían milagros. Y entonces decían, pues esto como que es falso. Un sacerdote al que se le pidió que comentara sobre el primer mensaje de la Virgen observó que era una declaración muy insignificante para haber sido hecha por la Madre de Dios. Hasta el sacerdote decía que era algo muy corto, muy pequeño. No veían los milagros, no veían señales. Decía, sean buenos siempre. Y se desata una batalla, ¿no? Se desata esta persecución en contra de los niños, y no solamente por parte de la Iglesia Católica y por parte del pueblo, sino que también la prensa socialista y los anticatólicos, los ateos, los marxistas y todas estas corrientes que estaban en Europa, también empezaron a ofender y a desprestigiar a los niños y a la Virgen, ¿sí? Se valieron de eso para quitarle honor y gloria a la Santísima Virgen. Y lo mismo hizo la Iglesia protestante. Los niños se encontraban incomprendidos por sus padres, tenían un gran odio hacia ellos y solamente contaban con la presencia de la Virgen. La Virgen fue su fortaleza. La mayor parte de las veces solo miraba a los niños y les sonreía. Los seguía mientras rezaban el rosario, pero ella no decía nada, no rezaba. Si la Virgen no decía nada, quería decir que no había nada que reportar y que los niños se podían ir a sus casas. Los niños estaban sujetos a enormes presiones. Desde el gobierno hasta las autoridades eclesiásticas les hacían preguntas, interrogatorios y no creían. Y siempre les decían lo mismo, siempre les decían el mismo mensaje y siempre les decían los mismos hechos. Lo que buscaba tanto la iglesia como las autoridades del gobierno era ver que ellos estaban mintiendo o que alguien les estaba diciendo qué tenían que decir. Y si esto era así, entonces iban a encontrar inconsistencia en los relatos. Sin embargo, cuando los revisaban veían que todo era exactamente igual como había pasado. Y yo les había dicho cuando teníamos en el discernimiento de las apariciones, les decía, cuando es auténtico, el Espíritu Santo permite que el alma lo recuerde tal cual fue. Entonces ellos recordaban tal cual fue los hechos y los mensajes y lo explicaban. Cada vez que Nuestra Señora se les aparecía, caían de rodillas, de forma que sus rodillas impactaban contra el suelo de un golpe, como si hubieran sido empujados con gran fuerza. Sin embargo, los niños no sentían dolor por ello. Cada noche antes de la oración, los niños rezaban el rosario, con una voz natural. Y la gente se daba cuenta que ya estaban teniendo la aparición de la Virgen porque alcanzaban un tono altísimo. Empezaban a rezar casi como si estuvieran gritando, pero no se escuchaba como si fuera un grito, sino que se escuchaba como si hubieran puesto una bocina, ¿sí? Se escuchaba más fuerte. Y también rezaban más rápido. Estos fenómenos místicos se dan por acción del Espíritu Santo y se dan porque en el tiempo de Dios, más bien para Dios no hay tiempo, como vive en un eterno presente, se rompe la limitación que tiene el cuerpo humano del tiempo. Y entonces los niños pueden sentir que pasaron muchos años y apenas pasaron unos cuantos minutos, ¿sí? Por eso ellos empiezan, pareciera que rezan muchísimo más rápido, porque se rompe esta limitación que tiene el cuerpo con el tiempo. El 8 de diciembre empezaron a ver frutos de estas apariciones y la gente empieza a llegar a la misa, se empieza a llenar la misa, la iglesia. Las madres de los videntes, Germaine de Yembra
y María Luisa Bozón habían pedido que se celebrara una misa en honor de la Virgen, para que si lo que sus hijos estaban experimentando no era del Señor, la Santísima Virgen pusiera fin, detuviera esta acción si es que se trataba del enemigo. La fiesta que se escogió para que se diera a cabo esta misa fue el 8 de diciembre, que es la fiesta de la Inmaculada Concepción. Aquel día María Luisa recibió la Eucaristía por primera vez en 10 años y su esposo la siguió muy poco después. Como vemos, no eran familias católicas, no eran familias piadosas, y a través de las apariciones que tienen sus hijos, los padres vuelven a asistir a misa, vuelven a confesarse y vuelven a comulgar. Ahí la iglesia empieza a ver frutos extraordinarios de estas manifestaciones. Buenas tardes, Marisela. Buenas tardes, Alberto. Lo mantendremos en oración para ese ayuno de 40 días. Ese mismo 8 de diciembre, muchísima gente va a la confesión. Entonces ahí la iglesia ya empezó a ver estos frutos. Y muchos de ellos se veía claramente que ya estaban convertidos. Muchísima gente fue a la misa, tomó la Sagrada Comunión y después de la misa hicieron una procesión al arbusto de las apariciones. Era gente que venía de muchas partes de Bélgica. A las 3 de la tarde, los campos del convento estaban llenos de gente, estaban como si hubiera habido la fiesta de la Virgen de Guadalupe, que se llena la basílica, así estaba en ese momento. La policía trataba de mantener todo en orden y la gente se ponía a cantar: extiende tu bendita mano sobre Bélgica. Toda el área alrededor del arbusto estaba muy iluminada gracias a las decenas de velas que la gente había llevado ahí y que había encendido. Entonces se cerraban las puertas del convento. Era una tarea que resultaba difícil por toda la gente que había y que bloqueaba el paso. Se apagaban todas las velas mientras que la policía continuaba patrullando la zona, tanto para proteger la propiedad privada de las monjas como para evitar que las puertas fueran forzadas por la gente para querer entrar. Después de estos hechos maravillosos, ese día no hubo aparición, sino que hubo aparición hasta el miércoles 28 de diciembre, cuando la Virgen les avisa a los niños que muy pronto dejaría de visitarlos. Esto entristece a los niños, ¿no? Los niños que ya se habían acostumbrado a estar en la presencia de la Virgen, los niños que habían experimentado el cielo en la tierra, pues no querían que la Virgen se fuera. Y sin embargo, este mensaje que les dice la Virgen, muy pronto tendré que dejarlos, pues los llena de tristeza. El 29 de diciembre, cuando la Virgen se despedía de los niños, abrió sus brazos, haciendo visible en su pecho por primera vez su corazón que brillaba en oro. Por eso nosotros en la imagen que tenemos en la pantalla, que es la imagen que se venera en Bélgica en el lugar de las apariciones, vemos ese corazón dorado, del cual salen unos rayos dorados, ¿sí? Este corazón de oro hace que la Virgen también sea conocida como Nuestra Señora del Corazón de Oro. Y este corazón nos muestra su corazón inmaculado, pero además nos muestra el corazón de oro, el corazón que brilla, un corazón que está lleno de pureza, pero además un corazón que tiene una riqueza espiritual, un corazón que nos invita a seguir a Jesús y a ser santos. El 30 de diciembre la Virgen les vuelve a mostrar su corazón y les dice a los niños: oren, oren mucho. Esta invitación que le hace la Virgen a los niños de rezar era por la Segunda Guerra Mundial que se avecinaba. Y en este momento nosotros podemos tomar también ese mensaje. Podemos saber que la Virgen nos está diciendo: recen, recen mucho, oren con el corazón, acérquense a Dios. El 31 de diciembre mostró una vez más su corazón de oro. Y el 1 de enero les dijo a los niños: oren siempre.
No basta con orar una vez y ya dejar la oración, no, dice oren siempre. Y añadió que no los vería de nuevo hasta la aparición del 3 de enero, en que ella se despediría y diría un secreto a los niños. En una ocasión, la Virgen habló solo a Fernand Bosson y los otros niños se enojaron con ella porque se sentían excluidos. Sí, ellos no entendían por qué solamente la Virgen le estaba hablando a ella. Ellos también querían recibir el mensaje de la Virgen. Entonces, Fernand temió por lo que pensaran de ella sus amigos y sus hermanos y otras personas que podían acusarla de falsificar la aparición o falsificar algún mensaje. Y entonces lo que ella va a hacer es que va a empezar a rezar cuando la Virgen le va a hablar para que ella no le dirija un mensaje solo a ella. La costumbre de los niños era que cuando la Virgen empezaba a mover sus labios para hablar, ellos dejaban de hacer oración para poder oír lo que la Virgen les tenía que decir. Durante la aparición del 1 de enero, cuando la Virgen comienza a mover sus labios para hablarles, Fernand temía que le fuera a hablar solamente a ella. Y entonces ella, en lugar de guardar silencio, sigue haciendo oración y baja la mirada. Entonces ya no ve a la Virgen y con eso como que le indica que no quiere que solamente le hable a ella, ¿no? Esta actitud va a causar una situación particular. Después, 2 días después, ya el día 3 de enero, Fernand estaba arrepentida del mal comportamiento que le había hecho a la Virgen, ¿no? Ella no lo entendía, pero pues había sido grosera con la Virgen. Ese día 3 de enero había una gran multitud y estaba reunida para la aparición final. A los niños se les dificultó llegar al lugar de la aparición por tanta gente que había. Cuando llegaron se pusieron a rezar y después de un corto tiempo todos caen de rodillas menos Fernando. Y Fernand pues como que se empieza a alterar, ella miraba a su alrededor, no entendía y lentamente se arrodilla por unos segundos, pero al no poder ver a la Virgen se desespera y empieza a llorar y dice no puedo verla. La Virgen estaba más hermosa que nunca, su rostro y todo en ella resplandecía. Primero le habló Gilbert de Yembra y le dijo, esto es entre tú y yo y te pido que no le hables de esto a nadie. Ese mensaje jamás lo podremos saber porque fue solamente para Gilbert. La Virgen le dio ese secreto era solo para él, no tenía importancia para todo el mundo, solamente los secretos pequeños que teníamos antes, y finalmente la Virgen le dice adiós. Luego le habla a la otra Gilbert, a Gilbert Bosson, y le dice, yo convertiré a los pecadores. Ese mensaje sí es para toda la humanidad. Es el mensaje de esperanza que nos da de que si acudimos a la oración a ella, podremos obtener la conversión de nuestras familias y de los pecadores. Y después la Virgen le dice lo mismo que a la otra Gilbert, le da un secreto solamente para ella y se despide diciéndole adiós. Después le habla a Alberto, le da un secreto, a él no le da un mensaje para toda la gente y le dice adiós. Y finalmente le habla a André, yo soy la Madre de Dios, la Reina del Cielo, oren siempre. Luego le dijo adiós y desapareció. Y después de ver Fernand que los otros niños ya habían recibido el mensaje, que ya habían visto a la Virgen, pues ella se sintió muy mal. Y yo puedo imaginar lo desesperada que estaba, ¿no? Ella esperaba con tanta ilusión esa última visita de la Virgen en donde se iba a despedir de ella y el no verla, el no sentirla, pues debió de ser muy desesperante para ella, era una niña, ¿no? Y los niños a veces son muy impulsivos, muy desesperados y le dolió muchísimo. Cerró sus ojos, rezó, los abrió, pero no podía ver a la Virgen, ¿no? Debió de sentir una gran desesperación.
Miró las expresiones en los rostros de los otros niños y sabía que la Virgen les estaba hablando. Tenían lágrimas en los ojos. Fernanda estaba sumamente triste y dolida. Al final de las apariciones, los otros niños que sí veían a la Virgen empezaron a levantarse, la multitud comenzó a dispersarse y Fernand va a permanecer de rodillas. Mira a su alrededor y está aturdida, está confundida, no entiende lo que pasó. Y al ver esta situación, pues la multitud como que se compadece de ella y le dice, haz otro rosario, quizá la Santísima Virgen vuelva. Los niños se arrodillaron otra vez, rezaron el rosario, pero la Virgen no regresó. Los niños se levantaron y caminaron hacia la gruta de la Virgen de Lourdes, que estaba en el convento, para hacer oración. Y Fernández clamó, yo quiero verla. Permaneció sola, arrodillada, rezando, pues la gente se fue tras los otros niños hacia la gruta. Y Fernández le va a decir a la Virgen, por favor, regrese a mí. No me deje de esta forma, lo siento. Siento no haberle dejado hablar el otro día. Yo la amo. Usted me prometió un secreto. No puede terminar de esta forma. Yo la necesito, por favor, por favor. Vemos esta manera en la que le suplica a Fernand que regrese a la Virgen. Tal vez no necesitaba el secreto, ¿no? Sino necesitaba despedirse de la Virgen, necesitaba verla. Ya estaba oscureciendo cuando de repente el poderoso crujir de un rayo estremeció a todo el mundo. Su luz resplandeció en el cielo, seguido de una bola de fuego que cayó sobre un espino. Este hecho todo el mundo lo pudo ver. Era un milagro extraordinario, ese es el milagro extraordinario que la Virgen va a obrar para que se creen las apariciones. La multitud quedó estremecida por este hecho del trueno y de la bola de fuego. Vuelven la mirada al árbol y ya Fernand tenía una gran sonrisa. La Virgen estaba presente y estaba ante ella. La Inmaculada Madre Celestial miraba a Fernand, que no podía parar de llorar de alegría. La Virgen esperó un momento y entonces le dijo, ¿amas a mi hijo? Sí, exclamó ella. ¿Me amas a mí? Oh, sí. Y le dijo la Virgen, entonces sacrifícate por mí. Este mensaje es muy interesante. Primero la Virgen le dice, ¿amas a mi hijo? Y ella le responde sí. Luego le dice, ¿me amas a mí? Y dice, pues claro que te amo. Esto me recuerda a lo que pasó con San Pedro. Fíjense, en el Evangelio nosotros nos encontramos que San Pedro sigue a nuestro Señor Jesucristo cuando va a ser enjuiciado, cuando va al juicio de su pasión, y San Pedro lo niega 3 veces. Le preguntan, ¿tú estuviste con el Galileo? Y San Pedro decía, no, yo ni lo conozco, ¿no? Y fueron 3 veces las que niega a Jesús y luego canta el gallo. Esto le dolió sin duda muchísimo a San Pedro porque sabía lo que había hecho, había negado a Dios. Después vendrá el arrepentimiento, después verán a Jesucristo resucitado y entonces Jesús se le aparece a San Pedro y le dice, ¿San Pedro me amas? Bueno, no le dice San Pedro, ¿no? Le dice, ¿Pedro me amas? Y San Pedro le dice, sí, Señor, te amo. Le vuelve y le dice, apacienta a mis ovejas. Luego le vuelve a preguntar Jesús, ¿me amas? Y San Pedro le dice, sí, Señor, te amo. Entonces, apacienta mis ovejas. Y finalmente le responde una tercera vez, ¿me amas? Y San Pedro, como dolido, le dice, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Y entonces le dice, entonces, guía a mis ovejas. Lo hizo 3 veces en reparación de las 3 negaciones que había hecho San Pedro. Y aquí vemos el mismo escenario, ¿no? Tenemos a una Fernand que primero ignora a la Virgen porque ella sentía que podían molestarse las otras personas, ¿no? Por complacer a los otros,
dejó de complacer a Dios, dejó de complacer a la Virgen. Y después vuelve la Virgen llena de amor y de misericordia y repara ese acto preguntándole si la ama y si ama a Jesucristo. Y finalmente le dice, entonces sacrifícate por mí. Y eso sin duda marcaría a esta pequeña y dedicaría su vida a la oración y al sacrificio y al amor a la Virgen. Y esto mismo debe de ser también para nosotros. Jesús también nos pregunta si lo amamos y si amamos a María. Y entonces nos pide el sacrificio, la penitencia para reparar tanto a María Santísima en su corazón que es tan ofendido, como a Jesús en su Sagrado Corazón que es ofendido en su corazón, en su Eucaristía y en su Santísima Trinidad. Nos pide que nos sacrifiquemos por Dios si realmente lo amamos. Pocos años después de las apariciones, estalla la Segunda Guerra Mundial. Y el que dirigía todo esto de la Segunda Guerra Mundial en Alemania invade Bélgica. El santuario de la Virgen en Bougain se convierte en un foco de esperanza cristiana para los belgas. En el año de 1943, el obispo de Namur, que es la diócesis a la cual pertenece Bougain, permite dar culto y honrar a la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de Bougain, y aprueba las apariciones el 2 de julio de 1949 diciendo: podemos con toda seguridad y prudencia afirmar que la Reina del Cielo se apareció a los jóvenes de Bougain durante el invierno de 1932 a 1933, especialmente para mostrarnos su maternal corazón, la angustiosa llamada a la oración y la promesa de su poderosa mediación para la conversión de los pecadores. Tenemos que San Juan Pablo II celebra misa ahí el 18 de mayo de 1985. Y finalmente las apariciones van a ser aprobadas por la Santa Sede y ya cuentan con una fecha litúrgica dentro del calendario romano para festejar a la Santísima Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora del Corazón de Oro. Entonces, vemos cómo la Santísima Virgen se manifiesta en este pueblo de Bélgica y cómo el mensaje, a pesar de que es muy breve, muy cortito, nos mueve al corazón, ¿no? Sobre todo la historia esta última, de la última aparición de Fernando. Y nos muestra, nos hace volver a la mirada al Evangelio, en donde vemos las negaciones de Pedro y el arrepentimiento de Pedro. Entonces, qué hermoso esta relación que existe entre San Pedro y entre Fernando. Y también nos muestra su corazón inmaculado, la llamada a la oración y a la penitencia, y que va a ser una continuación del mensaje de Fátima. El mensaje de Fátima que ya había pasado unos años antes y en donde la Virgen había revelado su inmaculado corazón a Lucía, a Francisco y a Jacinta. Y ahora aquí en Bélgica la Virgen vuelve a mostrar ese corazón a sus hijos y les dice: vengan a este refugio que es mi corazón. Después de esta aparición se va a dar otra en un pueblo cercano. Ese pueblo es Vanneau, se escribe Vaneux. Y ahí la Virgen va a dar igual mensajes, se le va a aparecer solamente a una niña. Y al principio es muy chistoso porque la madre de esta niña piensa que es una bruja. Toda esta zona de Europa tienen estas creencias en las brujas, igual aquí en México está esa creencia. Y ellas las personas pensaban que se podían manifestar como bolas de fuego. Como se veía en la aparición allá en Vanneau de una luz en medio de la nada, pensaron que era una bruja. Vamos a hablar de ella después. Es una aparición muy interesante de nuestra Santísima Madre y también va a haber frutos de conversión. También está reconocida por el Vaticano, ¿sí? Entonces, qué hermoso que la Santísima Virgen
mostró ese amor a Fernand y volvió a aparecerse y volvió a despedirse de esta pequeña que tenía necesidad de verla. No necesitaba el mensaje porque ni siquiera le dio un mensaje secreto a Fernand. Lo que necesitaba era volver a verla, ¿sí? Muy bien. Pues vamos a hacer nuestra oración, queridos hermanos, nuestra oración de sanación y de liberación. Y vamos a pedirle a la Santísima Virgen del Corazón de Oro que así como ella vino ante la presencia de Fernand y la consoló en sus problemas, así nos consuele a nosotros en nuestras necesidades, así nos consuele a nosotros en nuestros problemas y nos invite al sacrificio y al ofrecimiento de estos problemas y de estos sufrimientos. Roxana, no, los mensajes secretos que les dieron a los niños fueron solamente para ellos. Seguramente les habló de una cuestión familiar o les habló de la conversión de sus padres, no sé, o a lo mejor les dio algún mensaje profético, pero les pidió que no lo revelaran. Y ellos ni siquiera guardaron un escrito, ni se lo dijeron a nadie, ni siquiera a los sacerdotes, ¿no? Eso se quedó con ellos. Y ellos lo llevaron hasta la tumba. Finalmente les voy a mandar al ratito el video para que vean la entrevista que le hace un sacerdote me parece que es Gilbert de Yembra y va a relatar cómo es que se dieron estas apariciones. El video está en francés o en belga, no sé qué idioma esté, pero tiene subtítulos en español para que lo podamos entender perfectamente, ¿sí? Se los mando al ratito para que lo puedan ver. Y exactamente, Anita, es una advocación pues poco conocida, es más local para Bélgica, pero ya tiene una fiesta litúrgica y nosotros la podemos venerar y conocer de estos mensajes que no son solo para Bélgica, son para el mundo entero. Entonces vamos a hacer nuestra oración y vamos a pedirle a Nuestra Señora de Bougain que eleve nuestras oraciones hasta el trono de Dios y que nos consuele, que vea en nosotros otra Fernand y que venga a consolarnos, que nos abrace. Dios nuestro Señor nos dice: Hijo, en tu enfermedad ora al Señor porque Él te sanará. Volvamos la mirada a Dios. Recordemos que las enfermedades son fruto del pecado, una purificación para limpiar el alma de toda la mugre que cargamos. Si en la infinita misericordia de Dios está sanar nuestros males corporales y espirituales, que así sea. Pero si en su divina voluntad es mejor sufrir estos males para la purificación de nuestras almas, que se haga su voluntad y no la nuestra. Sella, Señor, a toda persona, hechos, situaciones o acontecimientos a través de los cuales el enemigo busca hacernos daño. Sella, Señor Jesucristo, toda maligna potestad destructora en las fuerzas de la naturaleza, en el aire, en la tierra, en el agua, en el cielo, debajo de la tierra. Sella en sus límites, Señor, los volcanes, cráteres, montañas, lagos y lagunas, ríos, océanos y mares, y el universo entero. Y sella también los abismos de las fuerzas satánicas que desde el infierno actúan sobre la naturaleza y en el mundo en que hoy vivimos. Te suplicamos, Señor, que selles con tu preciosísima sangre nuestra vida personal, con todas nuestras cosas materiales y espirituales. Sella nuestro pasado, presente y futuro, para que todo quede liberado, sanado y preservado de las influencias maléficas, y prohíbe a los demonios toda su potestad de interferir en nuestras vidas. Destruye toda comunicación e interacción entre ellos. Amén. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de Nuestra Señora de Guadalupe, de los ángeles, de los santos, te presentamos nuestras enfermedades del cuerpo y del alma, de la mente y de todos nuestros sentidos, para que nos sanes y sanes a todos los enfermos. Tomamos tus méritos divinos en tu divina voluntad. Todos pedimos en tu divina voluntad y por los méritos de tu infancia, por tu preciosísima sangre, por tus santas llagas. Creemos en tu poder, oh Jesús, que la fuerza
del Espíritu Santo sea liberada en este momento y nos sane a todos. Que el soplo de San Miguel Arcángel, junto con el poder de Nuestra Señora Desatadora de Nudos y la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos cubran y defiendan de los poderes del infierno, que buscan llevarnos por el camino de la perdición, junto con San Gabriel Arcángel, San Rafael Arcángel, San Juan Pablo II, San Benito Abad, San Patricio de Irlanda, San Pío de Pietrelcina, San Juan Pablo II, San Cipriano, San Benito Abad. Defiéndanos principalmente de los grandes principados demoníacos, de todo espíritu de bloqueo mental, de todo espíritu de control mental, de todo espíritu de lujuria, de todo espíritu de depresión, de todo espíritu de ateísmo, y demás legiones de ángeles caídos, almas errantes y entidades espirituales adicionales, para que si están atacando a nuestras familias, no lo puedan hacer, y para que dejen de atacar a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros familiares y a todos nuestros seres queridos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre de Jesús y por la intercesión de María Rosa Mística, de los ángeles, de los santos, de las benditas almas del purgatorio, te pedimos, Padre Santo, nos sanes de toda herida profunda en nuestros corazones, de todo resentimiento, rechazo, carencia de amor, depresión y soledad. Sánanos de toda frustración, fracaso, complejos, traumas, odios, divisiones, envidias, hipocresías, ira, rabia, orgullo, soberbia, y especialmente las que tú conoces en cada uno de nosotros. Llena, Señor, en nosotros cualquier vacío que pudiera existir, con tu santa presencia, y danos tu llenura, tu libertad y tu amor. Danos la paz, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, y con la intercesión de Nuestra Señora del Rosario de Talpa, Madre de la Iglesia, de los santos ángeles y santos del cielo, te pedimos, Padre Santo, que nos sanes de cualquier vicio que pudiéramos tener. Sánanos del alcoholismo, del tabaquismo, de la drogadicción y de la adicción a las redes sociales. Sánanos de todo miedo, temor, nerviosismo, angustia, ansiedad e inseguridad, del orgullo y de toda soberbia. Sánanos de depresión, psicosis, obsesiones, de toda inestabilidad emocional y mental, decepciones, desengaños, amarguras, rebeldía, idolatría y superstición, de toda enfermedad mental y de cualquier falta de perdón. Amén. En el nombre de Jesús y con la intercesión de Nuestra Señora de Zapopan, de los santos ángeles, de los santos y benditas almas del purgatorio, Padre Santo, te pedimos que nos liberes de toda atadura genética dañosa proveniente de nuestros antepasados. En el nombre de Jesucristo te pedimos que cortes, Padre Santo, en este momento cualquier atadura de pecado transmitida por nuestros antepasados, así como cualquier maldición heredada. Nuestra Señora de la Buena Salud de Bailancani, sánanos y libéranos totalmente de lo que en forma consciente o inconsciente hayamos hecho, o hayan hecho nuestros antepasados u otras personas en nuestro nombre para obtener poderes, dinero, éxito, buena suerte, o para pretender conocer el futuro, o bien para conseguir el amor o la salud, propios o ajenos, a tener dominio y control sobre personas, objetos, animales, lugares, espíritus y fuerzas de la naturaleza. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre de Jesús y con la intercesión de Nuestra Señora de la Salud de Páscuaro, de los santos ángeles, de los santos y benditas almas del purgatorio, te pedimos, Padre Santo, que nos sanes físicamente de toda enfermedad conocida o desconocida, de toda enfermedad curable o incurable. Sánanos especialmente del cáncer, de la anorexia, de toda enfermedad glandular, de diabetes, enfermedades de la tiroides, obesidad, asma, artritis, artrosis, hígado graso, vesícula, enfermedades circulatorias, hipertensión, enfermedades en la piel, dermatitis, acné, alergias, enfermedades respiratorias, laringitis, inflamación, enfermedades estomacales, reumatismo, colitis, gastritis, nervios, ansiedad, estrés, anemia, enfermedades en los huesos y enfermedades en las articulaciones,
todos los tumores, todos los virus que pudiéramos tener, y especialmente las que tú conoces que cada uno de nosotros padecemos. Santísima Virgen de Santa Anita, tú que eres la abogada de los enfermos, lleva nuestras peticiones, nuestras oraciones de sanación hasta el trono de nuestro Padre Celestial, y obténnos de Él todos los dones de sanación y liberación que necesitamos, y derrámalos sobre nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Suplicamos a Nuestra Señora del Carmen, junto a San José, terror de los demonios, San Patricio de Irlanda, San Benito Abad, San Cipriano, y todos los santos exorcistas, para que liberen y sanen todo daño producido por actos de nueva era, películas malditas, brujerías lanzadas, actos de vudú, santería, hechicería, magia blanca, negra, verde o de cualquier color. Te pedimos, Madre Santísima de la Soledad de Oaxaca, que destruyas todo amarre, pacto, reto, sello, alianza, consagración al maligno, conjuros, perjuros, maleficios, sortilegios e invocaciones realizadas en este lugar o lanzadas contra nuestras familias y contra nuestros hogares, y envía en su lugar al Espíritu Santo, y derrama la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo en nuestros hogares, en las construcciones desde el subsuelo, y en todas las personas que ahí habitan, y también sobre los que hoy nos encontramos rezando delante de tu bendita imagen de Nuestra Señora de Buguein. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Finalmente te suplicamos, Padre Eterno, que por la intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Akita, Nuestra Señora de Buguein, y por los méritos de las 5 llagas de nuestro Señor Jesucristo, por su preciosísima sangre, con la intercesión y auxilio de San Gabriel Arcángel, San Miguel Arcángel, San Rafael Arcángel, San Juan Pablo II, San Benito Abad, San Patricio de Irlanda, San Pío de Pietrelcina, San Cipriano y todos los santos mártires, para que sean destruidos los amuletos y talismanes, herraduras, pirámides, cuarzos, imanes, agujas, ajos o sábilas con moños rojos, imágenes de santos mezcladas con tierra de cementerio, llaves de San Benito, imágenes con cintas rojas, velas de colores curadas, velas infestadas, fetiches y representaciones de nuestra persona o de nuestros familiares, de cualquier material y forma, que se encuentren enterrados, amarrados o manipulados por nosotros mismos o por otras personas. Te pedimos además que sea destruida cualquier forma equivocada de medicina alternativa, que bajo engaños haya ritualizado nuestro ser al demonio. Cualquier comida o bebida mezclada con brujería que hayamos ingerido, y a todo lo que haya sido tirado, rociado o untado en nuestro cuerpo, ropa, zapatos, casa, trabajo, negocio o cualquier pertenencia u objeto que esté cercano a nosotros, que haya sido maldecido o consagrado al mal. Gracias, Padre Santo, por escuchar nuestras plegarias. A través de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, te pedimos que nos sanes y destruyas en nosotros el pecado. Líbranos de los 7 pecados capitales, del aborto, de la unión libre, del adulterio, de la ideología de género, de la promiscuidad, de las faltas a la sexualidad querida por Dios, de la pornografía, de la cultura de la muerte y de la impureza. Nuestra Señora de Sheshan, destruye y libéranos de todos los actos de nueva era, del yoga, del reiki, de la bioenergética, de la curación con imanes, de la meditación trascendental, de la reencarnación, del hipnotismo, de las regresiones, de los viajes astrales, de los ritos chamánicos, espiritistas, espiritualistas, de las constelaciones familiares, de los registros akáshicos, de la masonería, de la Rosacruz, de las sectas, de la brujería, del esoterismo, de los talismanes, de los falsos santos, de la falsa Santa Muerte, del falso Malverde, de cualquier elemento de la suerte, de cualquier juego demoníaco, del manejo de péndulos, cuarzos, inciensos no benditos y demás actos para atraer el dinero o la suerte, de toda clase de adivinación, de la lectura de cartas, caracoles, café, mano, entre otros,
de los pecados de la lengua y demás males que aquejan al mundo y especialmente nuestros países, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Belice, todos los países de África, de Asia, de Oceanía y todos los países europeos que se encuentran actualmente en conflicto: Francia, España, Alemania, Holanda, Bélgica, Países Bajos, Inglaterra. Sánanos y libéranos de todo el mal producido por estas falsas ideas. Sánanos y libéranos de todas las maldiciones que recibimos a través de las canciones, de la televisión, de las personas que nos desean el mal, de las personas que nos maldicen y de las maldiciones lanzadas por nuestros superiores. Sabemos que tú estás actuando con todo tu poder y que todo lo puedes. Señor, en ti confiamos y en ti esperamos. Te damos gracias por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor y de la Virgen María por toda la eternidad. Amén. Lidia Macías, ¿qué tiene su hermano? Para ver qué tipo de oración necesita. Milena Quintero, claro que sí. La siguiente semana tengo contemplado hablar sobre las almas del purgatorio. Si quiere ahorita, voy a subir un libro que es en el que me voy a basar, que es de María Sima, en donde ella nos relata sus experiencias. Es una entrevista que le hacen a María Sima, en donde ella explica cómo se manifiestan las almas del purgatorio, cómo sufren, qué es lo que le han dicho sobre la Virgen, sobre la Eucaristía, cómo les sirve. Todo lo de las benditas almas del purgatorio está en ese libro de María Sima, se llama Sáquennos de aquí. Y si tiene Telegram, vaya a Telegram, ahí está el enlace para que entre a la biblioteca de Caminando en la Fe Católica, y ahí lo voy a subir para que pueda descargar el libro y lo pueda ir leyendo. La siguiente semana voy a tenerlo contemplado, para el jueves me parece, y que ustedes podamos hablar de las benditas almas del purgatorio, ¿sí? Exactamente, Anita, es muy interesante esa entrevista y habla de muchísimos temas. Entonces voy a seleccionar algunos temas interesantes para hablar de ellos, y en otra ocasión pues hablaremos de más cosas. Vayan a Telegram para que tengan acceso a los libros, a las oraciones, ahí están, para que puedan votar
y vean cuál es el santuario del cual les gustaría que habláramos el próximo miércoles. Está la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, está la Basílica de Nuestra Señora de Tlacotalpan en Veracruz y está el Santuario del Cristo de San Román en Campeche. Entonces ustedes van ahí a Telegram y seleccionan cuál de los tres les gustaría que habláramos la próxima semana. Les voy a subir también la encuesta de lo de la nueva era para que puedan poner ahí cuál les gustaría que habláramos la siguiente semana. Esta semana, el viernes, vamos a hablar de imágenes de santos contaminadas, imágenes católicas que están contaminadas y que no debemos de tener. Y la siguiente semana voy a hacer la encuesta para que las puedan seleccionar. Van a estar abiertas desde hoy y hasta el viernes. El sábado en la mañana cierro las encuestas para poder hacerles la programación y compartírselas. Por sus enfermedades, Lidia, puede hacer oración a la Virgen de Lourdes, una novena a la Virgen de Lourdes, puede hacer una novena a Nuestra Señora de la Salud de Páscuaro, puede hacer una novena a Nuestra Señora de la Buena Salud de Bailancani, es una advocación de la India, y puede hacer esta oración que hacemos siempre al final de los en vivos, que es de sanación y liberación a María Rosa Mística. Hay muchas advocaciones de la Santísima Virgen que nos ayudan con las enfermedades y sobre todo a los enfermos hay que ungirlos con aceite bendito, ¿sí? Un poquito de aceite bendito y exorcizado en su frente y en los sitios donde hay enfermedad. Los en vivos empiezan 4:30 del centro de México y la oración la hacemos al final de que hablamos del Evangelio y de que hablamos de la Virgen o del tema que estemos tratando. Después de tratar el tema, más o menos como al 10 para las 6, a las 6, hacemos la oración. Igualmente, Yesenia, que Dios la bendiga. Gracias a ustedes que están aquí, gracias por todos los me gusta, por todas las veces que comparten, por sus comentarios, gracias por las rositas que dan, gracias Marisela por esas rosas, por esos regalos que veo que ponen, muchas gracias. Muy bien, Lidia. Y si necesita algo más, me escribe directamente aquí en TikTok, Caminando en la Fe Católica, o en Telegram, por mensaje privado, me dice lo que necesita. Rosa, depresión, insomnio, puede tomar plantas medicinales. Como tal, un medicamento yo no lo puedo recetar por aquí porque sería una negligencia, pero sí puedo recomendarle plantas medicinales. La valeriana es una planta excelente para el tratamiento de depresión y de insomnio leves, ¿sí? Puede hacerse un té de valeriana o un té de toronjil morado, le van a ayudar mucho. Y aparte la oración, ¿sí? La oración, haga la oración de liberación y puede hacer oraciones del padre Javier Luzón. A veces la depresión y el insomnio vienen por alguna falta de perdón. Entonces puede hacer oraciones de perdón para sanar estas situaciones. De nada, Lidia. Entonces, queridos hermanos, si ya no tienen más preguntas, cuídense mucho, que Dios los bendiga. En un momento les mando el video para que puedan ver más acerca de esta advocación preciosa de la Santísima Virgen. Y les subo también la encuesta para que puedan votar y que me ayuden a armar la programación de la siguiente semana. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Muchas gracias a todos por estar aquí. Les mando muchos saludos, un fuerte abrazo y que la Santísima Virgen María nos lleve de su mano para que un día nos encontremos en el cielo. Cuídense mucho. Saludos, Roxana, muchas gracias. A usted también. Muchas gracias, Anita. Saludos. Saludos a todos, queridos hermanos. Nos vemos. Cuídense.
Gracias Marisela por las rosas. Saludos Mayela. Igualmente, Dios los bendiga. Saludos.